Bendiciones a todos. Sé que hoy es un día muy especial y quisiera comenzar dándoles una bendición de parte de Dios para sus vidas. Y esta bendición es la que está escrita en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, la cual dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Todas estas bendiciones, todas estas promesas serán suyas si oyen, si escuchan la voz de Dios, de su Padre. Cuando escuchan sus enseñanzas y las ponen en práctica, estas promesas de 3665 que hay en su palabra pueden ser suyas si escuchan y obedecen su voz, su palabra. Y de eso voy a hablar hoy, del poder de obedecer su palabra y ya no estar bailando de un lado a otro, y ya no estar bailando con uno y con otro. Amén. Pero primero, adoremos su nombre. Levantemos nuestra voz a Él, al único que se merece toda honra y todo honor. Levantemos nuestra voz, levantemos nuestras manos, levantemos nuestro cuerpo, estemos de pie con nuestra voz y nuestros brazos levantados a Él. Y así exaltemos juntos su santo y precioso nombre. Amén. Adoremos su nombre. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Reina se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, lleno de
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Padre Santo, has recibido esta adoración de parte de tus hijos el día de hoy. Padre, háblanos, enséñanos, guíanos por tus caminos, por las sendas de tu justicia, Señor. Hoy estamos prestos y estamos dispuestos a escuchar de ti, para que tu presencia nos limpie y nos guíe al lugar donde tú nos quieres tener. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra y tu presencia hoy con todos nosotros. Amén y amén. Amén. Hoy me voy a centrar a hablar de Elías, del profeta Elías. Y para quienes no saben quién fue Elías, él es el modelo profético del Antiguo Testamento. Elías fue después de Moisés el hombre más usado por Dios. Y Elías no murió, él no vio la muerte. Dios decidió llevárselo con un Uber de fuego. Imagínense ese momento, imagínense ese bajo un carro de fuego del cielo, con caballos, una carroza de fuego, bajó del cielo, ¡pum!, se subió Elías y se fue. Eso es otro nivel. Elías no probó la muerte, él fue un gran hombre de Dios. La palabra realmente no nos muestra dónde se formó, no nos habla de su niñez ni su juventud, no. Simplemente la palabra, cuando comienza a hablar de Elías, cuando él entra en escena en la palabra, él aparece como un profeta hecho y aprobado por Dios. Y el tiempo en que vivió Elías no fue un tiempo fácil, no. Era un tiempo de crisis, de una crisis económica. Era un tiempo de sequía por la boca del mismo profeta, de él mismo. Y con la enseñanza de hoy, estoy seguro que muchos se están preguntando, ¿cómo así bailando?
porque así es como dice el título del mensaje. ¿Qué tiene que ver eso con Elías? Bailando y va a hablar de Elías. ¿Cómo así? Ahí van a ver más adelante. Más adelante van a entender el porqué. Pero estamos comenzando. Y para eso quiero que vayamos al primer libro de Reyes. Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primer Reyes 18, 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, a todo Israel, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías era un hombre con una fe valiente, era un hombre con una fe arriesgada, con una fe atrevida. Y realmente se necesita tener esa clase de fe para atreverse a decir en ese tiempo que no va a llover. No va a llover hasta que Él lo diga. ¿Se pueden imaginar eso? Tener ese nivel de fe. Imagínense ustedes aquí en Guatemala diciéndole, no sé, al presidente: mire, no va a llover por 3 años hasta que yo lo diga. Qué cosa más increíble. Se requiere tener una fe valiente, una fe atrevida realmente para hacer eso. Y Elías es un claro ejemplo de tener una fe así. Porque cuando leemos la palabra nos damos cuenta que en el capítulo 17 de Elías, él dice que no va a llover. Pero en el capítulo 18 nos damos cuenta el por qué no va a llover. El por qué ya no llovía en Israel. El por qué estaban muriendo de hambre. Y por qué había tanta necesidad en ese tiempo. Porque vamos a ver que en todo, como muchos saben, en todo hay una causa y un efecto. Hay una causa y un efecto. Y vamos a ver la causa y el efecto de por qué no llovió. Y por qué muchas cosas en nuestras vidas. Amén. Y hablando de fe valiente y fe atrevida, muchos cuando venimos y hablamos de fe valiente, lo primero que se nos viene a la mente, lo primero que pensamos es que tenemos con esta clase de fe, es que nos atrevemos a hacer cosas que nadie ha hecho. Y claro, yo creo eso. Tenemos que atrevernos a marcar una diferencia. Sí, así es. Es cuando venimos y no, yo tengo esa fe, yo voy a creer a Dios por un negocio más grande, por un empleo mucho mejor. Claro, yo creo eso. Tener una fe valiente y una fe atrevida se requiere trabajar y el hacer cosas más grandes. Sí, así es. Pero muchas veces no entendemos qué es tener esa clase de fe valiente y atrevida, y solamente venimos y declaramos cosas y decimos cosas y yo creo y yo tengo fe, pero realmente no tenemos esa fe. Porque vamos a aprender qué es tener una fe valiente y atrevida. Pero en el momento que Elías estaba pasando, cuando habló de fe, esa clase de fe valiente y atrevida, es una fe que primero sacó a luz el pecado que había en Israel. Y con esto me puse a pensar en 3 cosas que nosotros debemos de tener para tener una fe valiente y una fe atrevida. Nosotros tenemos que tener esa clase de fe como la tuvo Elías. Porque repito, el tener una fe así no solamente es creer y tenerla para poder crecer más económicamente y no. El tener una fe así de valiente y atrevida nos va a servir para muchas cosas en nuestras vidas.
Y la primera cosa que nosotros debemos de tener cuando tenemos una fe valiente y atrevida es que esa fe valiente y atrevida sabe confrontar. Sabe confrontar. Ahora, la palabra confrontar tiene dos significados. Lo primero, confrontar es como que salir al encuentro de algo, es ponerle la cara a algo. Pero en este contexto de Elías, el confrontar es salir al encuentro de algo malo, algo que no está bien, porque detrás del pecado de Israel, detrás de ese pecado que estaban cometiendo en ese momento, ahí estaba Baal, que en ese momento era el Dios de Israel. Y era quien el pueblo estaba adorando. Por lo tanto, porque ellos estaban adorando a ese Dios, ellos vivían en opresión. Y por ello fue que el profeta dijo que ya no iba a llover más, hasta que él lo volviera a decir. Porque la causa de la ausencia de la lluvia por parte de Dios fue que su pueblo se alejó de él y se volvió otro Dios. Entonces, cuando Elías dice que ya no va a haber lluvia, lo que está haciendo es confrontar. Él empezó a confrontarla, a ponerle la cara a Baal, a ponerle la cara al enemigo. Y cuando también hablamos de confrontar, estamos hablando de hablar, de descubrir, de no seguir callados, de no seguir dejando que las cosas pasen porque sí, porque no las hablamos, porque no las decimos. Pero Elías tuvo la autoridad de confrontar algo que nadie quería confrontar y nadie se atrevía a hacerlo. Elías confrontó al rey, confrontó a Acab, porque vino el rey Acab y mandó a llamar a Elías. Y cuando lo tenía enfrente, Acab le dice a Elías, esto lo vemos en 1 Reyes 18, versículo 17. Dice, y cuando lo vio, le preguntó, ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Vale, imagínense eso, que un rey le diga eso a uno. ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales, tras otros dioses. Confrontar. Acab le dice en pocas palabras, le dice a Elías, ¡ay! Ahí te quería ver. Tú eres el del problema. Como le digo, imagínense que un rey le diga eso a uno. Se tiene que tener una fe en el Señor, se tiene que tener una fe valiente, una fe atrevida para responderle, no, nada que ver. Tú y tu familia han dejado los caminos del Señor y se han ido tras Baal. Elías no le respondió, ay, sí, rey, sí, soy yo el problemita. Tranquilo, rey, yo dije 3 años, tal vez voy a decir 3 días. Elías no respondió eso. Elías lo confrontó ahí mismo. Él dijo, no, el problema no soy yo, el problema eres tú. Y esto me lleva a pensar, tantos Acabs que llenan las iglesias, que ven tantas prédicas online y tienen tanto pecado en sus vidas. Y realmente hay tantos Elías en los púlpitos, en las pantallas, que les dicen a tantos Acabs, don't worry, be happy. Todo va a estar bien. Pero no confrontan el pecado que hay en ellos. No, el pecado no eres tú. No, tranquilo, no. Nada que ver. No. Hay tantos Elías detrás de púlpitos que en vez de confrontar con sabiduría, con verdad y con amor,
se esconden el pecado y le piden perdón a los Acabs. Elías confronta, porque una fe valiente, una fe atrevida no tolera el pecado, y para confrontar hay que dejar de tolerar. Una fe valiente y una fe atrevida no tolera el pecado, y para confrontar hay que dejar de tolerar. Porque cuántas cosas nosotros como Acab hemos tolerado en nuestras casas. Cuántas cosas han tolerado y llevan años tolerando porque no las confrontan. Porque no han ido directo como lo hablé en la enseñanza de cansados. No van directo, sino que le dan la vuelta a las cosas para no confrontarlas. Porque muchos se escudan en decir: es que Dios es amor y me ama así, es que Dios es el que se encarga, yo ya le pedí a Dios, y se esconden en eso. No es así. Dejen de tolerar el pecado que está en sus vidas. Ya es el tiempo de decir hasta aquí y no más. Amén. Porque el que tolera no confronta, y el que no confronta no es libre. El que tolera no confronta, y el que no confronta no es libre. ¿Cuántas veces hemos tolerado pecado en nuestras vidas, en nuestra familia, y no lo confrontamos? Papás, ¿cuántas veces, cuántas cosas ven ustedes en sus hijos y solo están ahí? Ay, padre, tócalos. Ay, señora, salgo con ellos. Ay, ya no aguanto, no sé qué hacer. Tú encárgate de ellos. Yo ya. Y se los dejamos todo a Dios. Y no los confrontan. Mujeres, ¿cuántas veces con sus esposos que les pegan, las hacen trizas física y psicológicamente, y no se paran y no confrontan el pecado? Porque lo que nosotros toleramos no lo vamos a confrontar, y lo que no confrontamos no vamos a ser libres de eso, porque lo que se tolera se aprueba. Lo que se tolera se aprueba. Pero hoy les vengo a decir de parte de Dios, hoy los vengo a confrontar diciéndoles a todos sin excepción alguna, porque en algún momento en nuestras vidas vamos a tener que confrontar cosas dentro de nosotros, y a nosotros nos va a tocar confrontar también a muchas personas. Elías no solamente confrontó al rey, sino también confrontó al pueblo. Elías vino y dijo: tráiganme a los brujos de Baal. Los convocó a todos. Los convocó a todos esos brujos en el monte Carmelo. Elías fue quien los convocó, no fue el rey Acab. Elías tenía esa autoridad de parte de Dios, porque la autoridad no la tiene el gobierno, la autoridad la tiene la iglesia. Ella es quien tiene la autoridad de parte de Dios. Ustedes y yo tenemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Amén. Nosotros somos quien tenemos la autoridad. Y nosotros somos los llamados a confrontar. Y ahí en el monte Carmelo les dicen, viene Elías y dice: pongan un buey, un sacrificio, y pídanle a su Dios que mande fuego del cielo. Y si su Dios hace caer fuego del cielo, ese será el Dios de Israel. Y después voy yo. Y si Jehová hace caer fuego del cielo, pues entonces Él es el Dios de Israel. Y cuando estaban allí en el monte, ahí estaba también todo el pueblo. Y antes de hacer caer fuego del cielo, antes de ver la gloria y el poder de Dios, Elías confrontó al pueblo.
Pero hoy, en este tiempo, muchas personas quieren fuego y fuego. Yo quiero el fuego del Espíritu, yo quiero el fuego de Dios, yo quiero el fuego. Sí, quieren el fuego, pero no quieren confrontación. Quieren sanidad, pero sin confrontación. Quieren prosperidad, pero sin confrontación. Elías mira al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si es Baal, síganlo, y si es Dios, síganlo. Amén. Ahora, ojo con esto, porque esto es poderoso. La palabra claudicar, porque viene Elías y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La palabra claudicar significa pasak, y pasak significa brincar, saltar de un lado a otro, pero también significa bailar. Y esto a mí me llamó la atención. Bailar. Y ahora van entendiendo el porqué el título del mensaje. Pero si vamos más profundo en la palabra pasak, es bailar con otro. Y otra cosa muy interesante es que Baal significa señor, propietario, encargado, esposo. Entonces, si unimos pasak con Baal, significa bailando con el otro señor, bailando con otro propietario. Y nosotros como iglesia, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Ahora entiende mejor? Y ese es el problema de muchos cristianos que quieren estar con uno y con otro señor. Quieren bailar con uno y quieren bailar con otro señor. Amén. Y cuando Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo van a hacer pasak? ¿Hasta cuándo van a seguir bailando con Baal y con Dios? Y volvemos al versículo que leímos al principio, en 1 Reyes 18:21. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí el Señor realmente me golpeó cuando vi el significado de la palabra seguir. Y la palabra seguir es la palabra halak. Y halak significa seguir con paciencia, ir detrás de. Elías les dijo: ¿hasta cuándo van a hacer pasak? ¿Hasta cuándo van a andar bailando de un lado a otro con dos señores? Si es Baal, entonces hagan halak, síganlo con paciencia, vayan detrás de él. Y si es Dios, entonces síganlo a él. Pero vean, no sé si se recuerdan lo que habla Dios a la iglesia de Odisea en el libro de Apocalipsis, que es muy parecido a lo que Dios habla, a lo que Elías le dice a Israel. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y 16 dice: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Y esto a mí de verdad me impactó, porque tanto Dios como Elías no dicen: se supone que ustedes tienen que seguir a Dios, se supone que ustedes tienen que obedecer a Dios. No, ni Dios ni Elías dice así. ¿Qué les dice? Si es Dios, síganlo, y si es Baal, ojalá lo siguieran. Porque, y esto, por eso le digo, a mí me impactó, porque muchas personas tienen la imagen de Dios, de un Jesús que anda como que pidiendo favor a las personas para que lo acepten en su vida.
para que le sigan. Tienen esa imagen de Dios como que anda ahí, mira, hazme el favor de aceptarme en tu corazoncito. Y uno de hombre diciéndole a Dios, no, ahora no tengo tiempo, no, es que hasta después de la cuarentena, no, es que ahora estoy muy ocupado con el trabajo, no, es que el negocio, no, es que mi familia, no, es que qué va a decir la sociedad, qué van a decir mis amigos, no, tal vez despuesito. Y realmente esa es una imagen muy, pero muy equivocada de Dios. Dios está diciendo, ojalá fueras completamente mundano. Cuánto quisiera que fueras frío o caliente, o lo uno o lo otro, o me sigues a mí o sigues a Baal. Pero con los dos no puedes bailar al mismo tiempo. Amén. Y ahí fue cuando Elías descubrió el problema que había. Ahí es cuando dice, ahora entiendo por qué Dios quería que dejara de llover. Ahora entiendo por qué se escaseó la lluvia. Pero vamos a ver el otro lado del filo de la espada. Vamos a ver el otro lado de la palabra. Primero tenemos que confrontar el pecado que está dentro de nosotros. Pero otras veces nosotros tenemos que confrontar a otros. Pero no como todos creen que tienen que confrontar. Porque la confrontación no es matar a la otra persona. No es acribillar al hermano. No. Miren lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1, que habla acerca de la confrontación. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Tenemos que tener una actitud humilde. Pero también dice, cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Porque cuántas veces personas han confrontado a otras personas con altivez, con orgullo, sin amor, sin entendimiento, y cayeron peor que a quienes confrontaron. Muchísimo cuidado. Cuando confronten a alguien, háganlo con amor y entendimiento, porque también pueden caer en lo mismo. Ahora, cuando Elías hace caer fuego del cielo, él viene y manda a llamar a 400 sacerdotes de Baal. Y viene Dios y hace caer fuego del cielo y ¡wow! Y el pueblo viene y comienza a adorar a Dios. Y entonces Elías viene y ¡fum! No sé cómo lo hizo, pero degolla a los 400 sacerdotes de Baal. ¿Se imaginan esa escena? Un solo hombre degollando a 400 personas. Y esto de verdad puede parecer horrible, no es una imagen muy, muy bonita que digamos. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento la ley era ojo por ojo y diente por diente. Eso en ese momento era válido. Baal en ese momento era el Dios de Israel. Elías tenía que confrontar al pueblo. Ahí quiero que veamos. Elías estaba confrontando al pueblo. Pero a quien degolló no fue al pueblo, sino a los sacerdotes de Baal. No sé si me estoy dando a entender. Elías no le cortó la cabeza al pueblo. Él le cortó la cabeza al diablo. Él no se fue en contra del pueblo. Él se fue en contra del verdadero enemigo, que era Baal. Entonces,
Ahí es donde quiero que entendamos. Cuando confrontemos, cortémosle la cabeza al pecado, no a nuestro hermano. Porque cada vez que nosotros maldecimos la vida de nuestros hijos o de nuestra esposa o nuestro ser querido, pretendiendo confrontarlos, ahí le estamos dando más fuerza al diablo, ahí le estamos dando más fuerza a Baal, porque estamos destruyendo el corazón de las personas que nosotros decimos amar más. ¿Me doy a entender? A partir de hoy, yo de verdad los animo a que no le corten la cabeza a su hermano, a que ya no le corten la cabeza a su prójimo, a sus próximos, sino que miremos las cosas desde el punto de vista espiritual y le cortemos la cabeza al diablo y no a quienes nosotros amamos. Amén. Entonces, vimos que una fe valiente sabe confrontar, pero también una fe valiente avergüenza al enemigo. Una fe valiente avergüenza al enemigo. Miren pues, no solamente vino Elías y hizo caer fuego del cielo por hacer un gran acto, por hacer un gran acto, que todos vieran el poder de Dios. No, ahí Elías, con esa actitud, con hacer caer de esa forma fuego del cielo, que Dios hizo caer fuego así, de esa manera, Elías literalmente avergonzó a Baal. Ese Dios que tenía oprimido a Israel quedó expuesto, quedó en vergüenza. Allí estaban todos los brujos de Baal, danzando a su Dios, clamando a su Dios, dando 1000 vueltas a su holocausto. ¿Se puede imaginar esa escena con 400 brujos ahí? Danzando, gritando, Baal, 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 haz caer fuego, Baal. 400 voces. ¿Y qué estaba haciendo Elías? Estaba sentado en una piedra, viéndolos. Y les decía, griten más fuerte. No creo que los oiga, tal vez está dormido. Miren lo que dice 1 Reyes 18:27. Es que dice, cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es su Dios. Tal vez está soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Ay, Señor. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Y como eran brujos, ahí empezaron a cortarse los cuerpos. Y se imagino esa escena, todos sangrando. Pero Elías, ¿qué? No, él estaba ahí y no se asustó. Elías siguió riéndose de ellos. Pero cuando llegó Elías, hizo caer ese fuego del cielo, y ahí todo el pueblo se postró y dijo: Jehová es Dios. Y así Baal quedó destruido. Y cuando estuve viendo esta escena en el Monte Carmelo, el Señor me llevó a una comparación con otro sacrificio que se dio en otro monte. Y ojo con esto, porque esta es la clave de lo que he estado hablando. Aquí estaba el Monte Carmelo, donde hubo un sacrificio. Pero miles de años después hubo otro sacrificio en el Monte Calvario. Ya no es un buey, sino es el mismo Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, en una cruz, entregando su vida por todos nosotros. Y escuchen bien esto: Elías se avergonzó a Baal, pero en la cruz del Calvario, dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora,
Esto es tremendo. Porque Jesús hubiera podido venir y pedir fuego del cielo como lo pidió Elías. ¿Sí? Es el Hijo de Dios. Él le hubiera dicho, mira Padre, manda ahí fuego y que consuma a todos estos. Jesús hubiera podido venir y pedir literalmente millones de ángeles y que vinieran y le cortaran la cabeza a todos los que querían matarlo. Pero no lo hizo. Porque el sacrificio que derrota al diablo es la obediencia de un hijo. El sacrificio que derrota al diablo es la obediencia de un hijo. Y esto es una llave para realmente tener una vida de victoria por medio de Cristo Jesús en nosotros. ¿Y qué es esa llave? Obedezcan al Padre, obedezcan a Dios, obedézcanlo. La obediencia a Dios derrota al diablo, lo hace quedar en vergüenza. No solo lo van a derrotar, lo van a exhibir así como lo hizo el Señor en la cruz. Van a tener victoria sobre ello. ¿Cómo así? Sí, cuando perdonan, cuando obedecen la palabra, que la palabra dice perdonen, y ustedes perdonan, ahí van a derrotar. Ahí lo van a derrotar. Cuando ven infidelidad a su palabra, ahí lo van a derrotar. Cuando les sirven, aún en circunstancias difíciles, ahí lo van a derrotar. Cuando siguen siendo fieles en sus finanzas, ahí lo van a derrotar. Cuando realmente le creen en Él y obedecen su palabra, lo van a derrotar. Cuando se levantan en la mañana y adoran su nombre, cuando lo alaban, cuando leen su palabra, cuando viven su palabra, allí lo van a derrotar. Y yo creo que esta semana muchos van a derrotar al diablo, así como lo hizo Elías en el monte Carmelo, así como lo hizo Jesús en el monte del Calvario. Porque con esta palabra sus ojos están siendo abiertos para caminar en obediencia a nuestro Padre, quien lo dio todo por amor. Una persona deja de vivir derrotada a vivir en victoria cuando obedece la palabra de Dios. Amén. Yo declaro, Señor, que esta palabra está tocando el corazón de tus hijos, que nos está trayendo convencimiento, que tu palabra es verdadera. Danos el convencimiento de tu palabra, como lo dijiste en Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si permanecen en mí, dice Dios, y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. Y voy terminando. Primero, la fe valiente y esa fe atrevida sabe confrontar. Esa fe valiente y esa fe atrevida avergüenza al enemigo. Y por último, una fe valiente y una fe atrevida lo hace a la manera de Dios. Lo hace a la manera de Dios. Primera de Reyes 17, versículo 2. Primera de Reyes 17, versículo 2 dice: y vino a Elías palabra de Jehová diciendo, ojo con esto, Elías no habló nada sin que Dios se lo dijera. Elías esperó, él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él esperaba en la presencia de Dios. Y cuando venía la palabra, entonces él actuaba, él hacía las cosas. Primera de Reyes 18:1 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año.
El pueblo pasó 3 años sin lluvia. Eso quiere decir 3 años sin comida, con escasez de alimento, con animales muriendo, con personas muriendo, desfalleciendo. ¿Se pueden imaginar, ustedes mismos, se pueden imaginar sus vidas 3 años sin agua? No, yo no me lo puedo imaginar. 3 años sin agua. ¿Se desesperó Elías en esos 3 años? ¿Qué hizo él? Lo hizo a la manera de Dios. Él esperó. Y viene y sigue diciendo, sigue siendo 1 Reyes 18:1. Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios envió a Elías que subiera a un monte. ¿Quién lo llevó ahí? Y que construyera un altar de la manera en como lo hizo Elías. Él puso un buey sobre un altar. ¿Por qué? Porque era la manera en que Dios hacía los pactos con su pueblo. Abraham, cuando hizo un pacto con Dios, puso un animal, lo cortó en 2, apartó una parte de Dios y apartó la parte para él. Noé sacrificó animales. Salomón hizo, dice la palabra que hizo 1000 holocaustos y Dios se le apareció. Elías sabía, él conocía el lenguaje de Dios, porque en esos momentos Dios se movía a través de los sacrificios. Entonces Elías lo hizo a la manera de Dios. ¿Por qué puso 12 piedras en ese altar? Cada piedra por cada tribu de Israel, restituyendo cada tribu de Israel a Dios, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Elías no lo hizo como a él se le ocurrió o como él quería hacer las cosas, no, lo hizo a la manera de Dios. ¿Y por qué digo esto? 1 Reyes 18, versículo 36. 1 Reyes 18, 36. Que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Si quieren aprenderse un versículo hebrea, apréndanse este. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Esto me mostró el Señor. Muchos dicen, qué grande fue Elías. ¡Wow! Hizo caer de esa forma fuego del cielo. Y estoy seguro que si Elías estuviera vivo hoy, y si uno tuviera la oportunidad de preguntarle, Elías, ¿cómo hiciste caer de esa forma fuego del cielo? Estoy seguro que él respondería, lo hice como Dios me dijo que lo hiciera, lo hice a la manera de Dios. ¿Cómo es que hizo todo eso? Es que usted es muy grande. No, yo no soy el grande. Lo hice como Dios me dijo que lo hiciera. Josué, qué grande eres para derribar los muros de la ciudad amurallada de Jericó. No, yo hice como Dios me dijo que lo hiciera. Lo hice a la manera de Dios. Yo soy tan humano como todos, soy tan mortal como todos, pero sé obedecer las órdenes del inmortal. Soy un simple imperfecto que sé obedecer las órdenes del quien es perfecto. Soy una persona débil que sabe obedecer las órdenes de aquel quien es fuerte. Soy una persona ignorante que sabe obedecer las órdenes de quien todo lo sabe. David, ¿cómo sabías cómo derribar a ese gigante que tenías ahí enfrente? Simple. Lo hice a la manera de Dios. Moisés, ¿cómo hiciste para abrir el mar? Partiste el mar en 2 para pasarlo en seco. ¿Cómo? Lo hice a la manera de Dios.
obedeciendo a Dios. Porque muchas veces nosotros exaltamos al hombre. ¡Ah, qué gran hombre de Dios! ¡Ah, qué increíble todo lo que hace ese hombre de Dios! ¡Wow! Miren todo lo que ha hecho. Miren todo lo que hace. Pero estoy seguro que si nosotros hablamos con cada héroe de la fe, ellos, estoy seguro que dirían: yo soy el más débil de este mundo, pero solo una cosa hice: obedecí. Porque una fe valiente, una fe atrevida, lo hace a la manera de Dios. Amén. Lo hace a la manera de Dios. ¿Cuántas veces han fracasado? ¿Cuántas veces lo han intentado y no le han pegado? Y muchos dicen que lo intento y solo es fracaso. Elías no levantó el altar 20 veces. Lo hizo una sola vez, como Dios se lo dijo que lo hiciera. Josué no tuvo que darle 1000 vueltas a Jericó. Lo hizo como Dios se lo dijo, porque cuando lo hacemos a la manera de Dios, con una sola vez bastará y sobrará para ver en nosotros ese respaldo sobrenatural de nuestro Padre en nosotros. Amén. Dios está hablando ahora. Mire, repitan, digan, tomen, crean, agarren esta palabra. Esta palabra es para mí, esta palabra es para mi vida. Yo la recibo porque lo quiero hacer a la manera de Dios. Lo han intentado tantas veces por sus fuerzas, por sus conexiones, por lo que tienen. Pero no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo a la manera de Dios. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, veremos los resultados de Dios. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, veremos los resultados de Dios. Ahora, se pueden preguntar, ¿cómo es a la manera de Dios? Simple, como está escrito. ¿Cómo es a la manera de Dios? Bendigan a quienes lo maltratan. Esa es la manera de Dios. Probadme ahora en esto, que si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la manera de Dios. Si les piden que corran una mía, corran 2. Si te piden la túnica, ten la capa también. Esa es la manera de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Esa es la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Qué cosas en esta crisis, en este tiempo, lo han venido haciendo a su manera? ¿Qué cosas han venido haciendo en sus fuerzas? Pero no a la manera de Dios. Hoy estoy seguro que el Señor ha permitido que escuchen ese mensaje. Así como Elías congregó al pueblo. Yo quiero que leamos de nuevo 1 Reyes 18:21. Y dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y ahora quiero que todos pongan su mano en el corazón. Y no van a decir vosotros, sino que van a decir esto: ¿hasta cuándo yo voy a claudicar entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo yo voy a seguir claudicando entre 2 pensamientos? Si Jehová es mi Dios, lo voy a seguir. Y si Baal
entonces lo voy a seguir. Sé que esto es fuerte, porque al hacerlo así personal, cambia toda la perspectiva. Porque están diciendo, si el mundo es mi Dios, entonces lo voy a seguir. Yo no puedo hacer que el mundo deje de ser su Dios. Si ustedes no le permiten al Espíritu Santo hacer esa obra en ustedes para que Dios realmente sea su Dios. Si el mundo es su Dios, vayan, síganlo. Estamos viviendo tiempos finales en donde su remanente se va a ir con Él. Son quienes dijeron y dicen hoy, yo voy a seguir a Jesús. Porque cuando venga ese rapto de la iglesia, se van a ir quienes le dijeron no a Baal y sí a Jesucristo. Ya dejemos de bailar con uno y con otro. Tengamos esa fe valiente, esa fe atrevida para confrontar con amor. Con esa fe valiente, con esa fe atrevida, entonces derrotemos al enemigo. Y con esa fe valiente y con esa fe atrevida, hagamos las cosas a la manera de Dios. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este día con nosotros, por hablarnos, Señor, por confrontar con amor nuestra vida, por confrontarnos con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has abierto nuestro entendimiento. Vamos a saber confrontar con amor, vamos a derrotar al enemigo y por sobre todas las cosas, vamos a hacer las cosas a tu manera, Padre. A tu manera, Señor. Vamos a hacer las cosas como dice tu palabra. Vamos a hacer las cosas, Señor, conforme tu manera, Padre. Gracias, Señor, gracias. Que todos sepan hoy que tú eres mi Dios, que yo soy tu siervo. Y he hecho todo esto y que voy a hacer todo en obediencia a tu palabra. Voy a hacerlo todo en obediencia a ti, Señor. Voy a hacerlo todo, Padre, conforme tu voluntad, conforme lo que está escrito. Porque allí es donde yo voy a ver tu victoria en mi vida. Voy a ver tu mano, Señor, levantar mi vida. Voy a verte, Señor, porque voy a hacer que tú permanezcas en mí, que tus palabras permanezcan en mí, y así todo lo que yo te pida, todo, Señor, me lo vas a conceder, porque todo va a estar conforme tu voluntad. Gracias, Padre bendito, yo te doy gracias, te bendigo, Señor, y te pido, Padre, que esta palabra quede, Señor, quede en los corazones de quienes me están escuchando, y desde el día de hoy comiencen a vivir con esa fe valiente y esa fe atrevida, dejando de bailar con uno y con otro, y que desde hoy, Señor, te acepten a ti como su verdadero Señor y como su verdadero Dios. Gracias, Padre bendito, en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo la vida de todos. Amén y amén.